Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. A menos que vivas en un lugar recóndito en el mundo, lo más probable es que tengas vecinos. Quizá te lleves bien con algunos, quizá otros te caigan mal, pero de lo que estoy seguro es que con estas historias posiblemente agradecerás por los vecinos que tienes hoy. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque I Goyo Destroys presenta las historias más oscuras de nuestros vecinos. Yo vivía por Xochimilco. Eran departamentos, pero no los típicos edificios verticales, estos eran horizontales. Un día, como cualquiera, regresando, iba pasando mi vecina. Sin exagerar, medía casi 2 metros, siempre vestía de negro, casi nunca se le veía el rostro. Hablando con mi otro vecino, decía que ella metía personas pero nunca hacían ruido y que las paredes eran delgadas. Una noche como cualquiera estaba en mi cuarto sin nada que hacer, entonces recordé que había un hoyo que conectaba al departamento de la vecina. La vi que estaba haciendo algo raro. Ella sintió mi presencia y volteó rápidamente. Me quité para irme al otro cuarto y cuando menos lo esperé, ella me estaba viendo desde la ventana. Alzó su manga de color negro y no tenía un brazo como tal, sino una prótesis que se quitó para golpear, pero sin decir ni una palabra, solo ruidos que hacía con la boca. No sabía qué hacer y cerré todas las puertas y ventanas. A la mañana siguiente la vi caminando con su atuendo y sombrero que le tapaba la cabeza y ella solo me sonrió. Historia enviada por Gustavo Martínez. Cuando yo era niño recuerdo haber tenido un vecino bastante raro. Era un señor de mediana edad, era un señor de estatura promedio y no tenía cabello. Al señor no lo veía casi siempre, pero cada vez que lo veía sentía miedo. Una vez en la noche yo iba con mi mamá, acabábamos de regresar de la tienda. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, escucho como alguien hace ruidos como de chimpancé, tratando de imitar a un animal. Volteo y noto que es ese señor que va caminando hacia nosotros. No quise preguntarle nada a mi madre, pero sé que ella igual escuchó lo mismo. Historia enviada por Gustavo. La casa en la que vivo es algo grande y tiene un par de locales que se llegaron a rentar en su momento para algunos negocios. Hace algunos años, una accesoría estaba rentada por un doctor y la otra por un carnicero. El carnicero tenía malas ventas y apenas lograba sacarlo de la renta, caso contrario con el doctor, quien era bastante popular por la zona. Esto llevó a que el carnicero comenzara a tener envidia del doctor. Tras esto, un día repentinamente el doctor dejó de asistir a trabajar, por ende el consultorio cerró. Por otra parte, el carnicero comenzó a subir sus ventas. Unos meses después de esto, el carnicero fue detenido por las autoridades y posteriormente condenado a pasar el resto de sus días en el reclusorio norte. El motivo, su envidia lo llevó a quitarle la vida al doctor y presuntamente desaparecer el cuerpo. Enviado por Ángel Cerón. Yo antes vivía en un barrio seguro en Tabasco, por lo que mis vecinos eran una familia de al frente. Eran ricos, tenían camionetas, un negocio e incluso tenían una casa privada. Tiempo después nos enteramos de que eran narcotraficantes poderosos, que incluso tenían amigos policías corruptos, trajes de policías, militares, trabajadores en el ayuntamiento, etcétera, como camuflaje, y que estaban planeando hacer un tipo de guerra con otras familias de narcos. Llegó la policía, investigaron la casa y descubrieron que también hacían magia negra. Llevaron solo a la cárcel a la esposa de mi vecino, porque la demás familia, incluyendo sus hijos, lograron escapar. Días después, el esposo y sus hijos perdieron la vida en una balacera, y la esposa terminó quitándose la vida en prisión, por lo que cada vez que pasaba por esa casa de los vecinos sentía escalofríos e incluso sentía que alguien me observaba. Y eso era más presente cuando era de noche, porque cosas paranormales empezaron a pasar. Mi padre no le dio mucha importancia, incluso el día que nos mudamos, pero nunca olvidaré la sensación de lo que pasaba ahí. Enviado por Shadowman. Ya tiene muchos años que sucedió. Junto a mi casa se había mudado una familia, se veían amables y los saludaba, pero un día mi vecina me habló y me dijo que su hija quería conocerme y ser amigas. Yo acepté y me agradaba, pero al día siguiente que salí para buscarla, vi algo extraño en la entrada de su casa. Había un tapete con símbolos raros que no recuerdo bien cómo eran y un plato con una comida rara, parecía un chile relleno, pero estaba súper negro, como si fuera petróleo. No sabía si tocar su puerta o irme, pero la vecina se dio cuenta de que estaba ahí y me abrió la puerta. Me saluda normalmente y me dice, mi hija tenía razón, a esta hora ibas a llegar, y yo solo dije, no entiendo. ¿Cómo que ya sabía? La vecina me dice, sí,
Ella ya sabía que vendrías, con un tono que me asustó un poco. Después me dice: espera un momento por favor, ya viene. Y cuando volteé y se retira, dejó la puerta emparejada y pude ver que cerca de su puerta, por una ventana, había como una especie de canasta grande y por dentro tenía cartas como de tarot o barajas. Tenía semillas, cartas y una veladora que ponía cada noche pero de varios colores. Y también comida extraña y en su casa pintada de negro. Desde ahí supe que obviamente mis vecinas practicaban brujería. Al principio no me creían ni mi familia ni mis amigos, pero bastó un día para que me creyeran todos. Un día, un fin de semana, mis padres descansaban, yo estaba afuera con mis amigos y de pronto vimos que una de mis vecinas puso una lona negra. Se me hizo raro y solo miramos, pues salieron de su casa con una túnica blanca puesta que parecía como de la secta del Ku Klux Klan. Y nos sorprendió más porque empezaron a venir más personas con la misma túnica blanca, hombres, mujeres y hasta algunos niños. Todos se reunieron en la entrada de la casa de mi vecina, empezaban a decir oraciones raras, parecía un ritual. Los vecinos se percataron y se encerraron en sus casas. Mis amigos y yo también nos metimos a nuestras casas. Yo tuve mala suerte ya que estaba a un lado y la gente de ahí me miraba con una sonrisa aterradora. Cuando me encerré decían: qué interesante amiga tienen. Reían y empezaban como a hacer danzas y repetían oraciones raras, y eso provocó un apagón que solo pasó en donde vivo y empezó a llover muy fuerte. Lo extraño fue que cuando terminaron dejó de llover. Todos nos sorprendimos y me prohibieron hablar con las vecinas. Ni yo quería volver a acercarme a ellas. Al día siguiente escuché a la vecina que decía: se cumplió, tendré otro bebé. Y además mi ritual hará efecto a esa persona. Yo estaba sola en casa y me preguntaba a quién se refería. Pasó un tiempo y todo tranquilo. Las vecinas se mudaron de esa casa y se despidieron de mí indirectamente. Lo noté. Lo extraño pasaba en las noches. Se escuchaban golpes a la pared, voces, llantos de bebé que tiraban piedras o canicas que corrían de un lugar a otro y a veces no podían dormir por eso. Como por la tercera noche, aún lo recuerdo, estaba viendo la televisión, por lo mismo que tenía insomnio, y empecé a escuchar una voz de una mujer que me susurraba al oído: ven conmigo. Yo pensé que era por la televisión y traté de dormir, me tapé hasta la cara y volví a escuchar lo mismo, pero más fuerte, como si me gritara: ven conmigo ya. Me levanté de mi cama y me salí de mi habitación. Sentí que me daba un infarto. Lo platiqué con mi familia y nadie me creyó. Ya no quería estar sola en las noches, pero la siguiente noche fue la gota que derramó el vaso. Al fin había podido dormir, o eso creía. Tuve una pesadilla en la que imaginaba que estaba atrapada en mi casa. Estaba recostada en la cama, no me podía mover, se me subió el muerto. Supuse, vestía un vestido blanco y al lado de mí vi a la hija de mi vecina sonriendo y diciendo: y ya es hora que vengas conmigo, amiga, y me puso en mi pecho como una especie de talismán. Y sentía como si no pudiera respirar y como que mi alma salía de mi cuerpo. En ese momento estaba amaneciendo, mi papá siempre se levantaba temprano y cuando iba al tocador vio que las cosas se empezaban a mover solas como si fuera un sismo, y fue a mi cuarto y vio que me movía mucho y me despertó. Sentía que ya no podía respirar. Volví en sí, me pidió perdón por no creerme y horas después llamamos a un sacerdote a bendecir ambas casas y el sacerdote dijo que había mucha magia negra y brujería, obviamente. Afortunadamente se calmó todo en mi casa y ya no tengo pesadillas. Llevo un rosario y me sirve mucho. Actualmente hay gente viviendo ahí y aún se escuchan cosas o ruidos, pero ya es poco. Enviado por Andy Karma. Una vez en la noche, cuando regresaba de ver a mi novia por la calle donde vivo, vi que en el patio de atrás de ellos unos sujetos estaban haciendo como un tipo de ritual, o no sé, pero se escuchaba que estaban rezando o alabando al diablo. Al día siguiente fui con mi hermano a investigar qué pasó y efectivamente habían estado bebiendo y uno de ellos había llevado una ouija. Historia enviada por los blogs de Eric. Yo venía una noche de trabajar, en aquellos momentos vivía solo y cuando estaba por llegar a mi casa vi a mis vecinos afuera de su casa muy asustados. Me ganó la intriga y le pregunté qué les pasaba. Ellos me respondieron que se habían metido a su casa unos animales. No me dijeron qué animales. Luego mi vecino me pidió que si me podía meter con él a su casa para ver qué pasaba y yo, algo indeciso, acepté, pero quedamos que no entraríamos con linternas o luces, que de esta manera, si era un ladrón, intentar atraparlo sin que se diera cuenta. Entramos a su casa y no vimos nada. Decidimos salir al patio y ahí fue cuando vi en medio de los árboles lo que parecía ser un animal con forma humana. Le hice una seña a mi vecino para que lo viera. Nos acercábamos lentamente y empecé a ver que tenía forma humana. Luego este nos volteó a ver y ahí fue cuando vi que tenía cara humana pero algo arrugada. Eso era un duende. Cuando el duende nos volteó a ver, soltó un chillido muy agudo y luego aventó un trapo para arriba y como si fuera un truco, se desvaneció.
Mi vecino y yo nos quedamos temblando sin poder movernos. Yo no podía creer que era lo que estaba viendo. Yo nunca creí en esas cosas. Luego entró mi vecina para ver qué pasaba y nos vio a los dos sin poder movernos de miedo. No podíamos ni hablar ni correr. Pasaron unos días y yo estaba completamente asustado, débil y temoroso por lo que vi. Yo pensé que iba a morir, ya que había escuchado historias de personas a las que les pasó algo parecido y a la semana morían. Actualmente ya pasaron 2 años de eso y aún sigo asustado a salir de noche. Mis vecinos se mudaron y yo no he vuelto a ser el mismo después de ese hecho. Enviado por Albert. Si tienes una historia similar, cuéntamela en la sección de comentarios para realizar una segunda parte. Muchachos, muchas gracias por haber visto el video. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Seguirme en mis redes sociales y apoyar al canal para que aparezcas por aquí arribita. Por mi parte sería todo. Yo soy I Go You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias.